Hola alumnos, hoy vamos a ver el tema divisibilidad. Y relacionado con esto, vamos a conocer dos contenidos nuevos: números primos y compuestos y descomposición en factores primos. Vemos números primos y compuestos. Si tomamos los primeros 100 números naturales y marcamos con colores diferentes los múltiplos de 2, mayores que 2, los de 3, mayores que el 3, los del 5, mayores que el 5, y los del 7, mayores que el 7, podríamos tener que queden marcados con colores diferentes los múltiplos de esta manera. Si observamos los múltiplos de 2 mayores que 2, entonces comenzaríamos por el número 4, 6, 8, 10, y que en este caso están de color rojo. Los números 3 mayores que el 3 están de color verde. Comenzaríamos por el 6, 9, caso particular del 6 ya está pintado con el rojo por ser también un múltiplo del 2. Y así podríamos colorear el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, etc. Con amarillo los múltiplos del 5 y con celeste los múltiplos de 7, como lo dice la referencia de los colores. Si observamos el tablero, vemos que hay números que no están coloreados y hay uno en particular, que es el número 1, que tiene un color diferente al resto. Estos números que no están coloreados, los que quedaron sin pintar, son los números primos. Y en el caso particular del 1, vamos a decir que el número 1 no es ni primo ni compuesto. Sabiendo eso, vamos a recordar entonces qué son los números primos. Si tomamos los primeros ejemplos, vamos a analizar cuáles son los divisores de cada uno de ellos. En el número 2, tengo que pensar por qué número lo puedo dividir al 2 sin que sobre nada en esa división, es decir, su resto sea 0. Al 2 lo puedo dividir entre 1 y 2. En el caso del 3, entre 1 y 3. En el caso del 5, cumple esta condición si lo divido por 1 y por 5. Vemos que en estos tres números primos existe algo en común. Tienen la propiedad de poseer únicamente dos divisores, el mismo número y el 1, que es divisor de todo número. Ese es el concepto de número primo. Entonces, si retomamos lo anterior, en el panel nos quedarían resaltados los números primos de este modo. Es muy importante visualizarlos, recordarlos, para poder luego reconocerlos en actividades posteriores. Veremos ahora qué son los números compuestos. Algunos de los números compuestos del panel anterior eran el 4, 6, 8, 9 o 10. En el caso del 4 analizamos los divisores. Puedo dividirlo exactamente entre 1, entre 2, entre 4. Al número 6 entre 1, 2, 3 y 6. Al igual podríamos hacer con el 8, el 9 o el 10, que podríamos dividirlo en este último caso entre 1, 2, 5 o 10. En estos casos en particular, vemos que un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores. Con que tenga 3 divisores, ya va a ser un número compuesto. Hay números compuestos que tienen muchísimos divisores porque son múltiplos a su vez de muchos números. Ahora vamos a retomar lo que son la descomposición en factores primos. Descomposición en factores primos. Todo número compuesto se puede escribir como producto de sus números primos o como potencias. Antes de ir al ejemplo, vamos a recordar qué es la palabra descomposición. Es
desarmar un número. En factores, la palabra factores me refiere a multiplicación y la palabra primo se refiere a los números primos que acabamos de ver. Entonces, para poder entender este concepto, lo tomamos con un ejemplo. Si tenemos el número 36, sabemos que es un número compuesto. Y lo vamos a desarmar en multiplicaciones cuyo resultado me dé un 36. Tengo varias alternativas. Puede ser un 2 por 18, puede ser un 4 por 9, un 6 por 6 y otras más. En este ejemplo vamos a retomar solo una de ellas, como puede ser el 6 por 6. Fijemos que en este caso estamos descomponiendo al 36 en un 6 por 6. A su vez, este 6 lo podemos desarmar o descomponer en otras multiplicaciones, por ejemplo, 3 por 2, y lo mismo pasaría con el otro 6 en un 2 por 3 o 3 por 2. Acá resaltamos con otro color estos últimos números porque ya sabemos que son números primos. Es decir, hemos terminado de descomponer al 36 original. Nos quedaría 36 igual a la multiplicación de estos últimos números, es decir, 3 por 2 por 3 por 2. Si vemos el concepto, también nos decía que podríamos expresarlo como potencias. ¿En qué caso? Cuando se repiten los factores. Acá tenemos que se repite el número 3 y el número 2, por lo tanto podemos decir que el 36 lo podemos expresar como un 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Ahí terminaría nuestra descomposición en factores primos. Realizada de este modo, es llamada en árbol, una descomposición en árbol porque va desglosándose en flechas diferentes. Ahora lo que vamos a ver es otra manera de expresar el mismo tema, en donde tomamos el 36, vamos a hacer una línea vertical a su derecha y una debajo de ello, pero vamos a recordar o conocer lo que sería denominado el factoreo. Recordamos algo muy importante. En el factoreo siempre conviene comenzar con el divisor posible más pequeño. ¿Cómo que hablo de factoreo? Este tema de descomposición en factores primos también se llama factorización o factoreo. ¿En qué consiste? Es hacer lo mismo pero presentarlo de otro modo. Acá vamos a tener en cuenta lo que nos están recomendando. Siempre conviene comenzar con el divisor posible más pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que al 36 lo puedo, por ser par, lo puedo dividir por 2. También es divisible por 3. Sabemos que es por 6. También está en la tabla del 9, por lo tanto es divisible por 9, por 18, por 36, por 12. ¿Sí? Entonces tenemos varias alternativas en donde podríamos dividirlo al 36. De todos los que nombramos, el más pequeño es el 2. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de descomponer un número, debemos comenzar, en este caso del factoreo, por el más pequeño. Si es posible dividirlo por 2, comienzo por 2. Entonces, ahí, ¿cómo lo manejamos? 36 dividido 2 me da un total de 18. Fíjense que a los resultados los estamos poniendo a la izquierda de la línea. Y analizamos el caso del 18. También podemos tener varias alternativas, pero sabemos que conviene comenzar con el más pequeño. ¿El 18 es divisible por 2? Sí. Cuyo resultado me da 9. ¿El 9 es divisible por 2? No lo es porque no es un número par. Continúo. ¿Es divisible por 3? Sí lo es. Entonces, elijo el 3. 9 dividido 3 me da 3.
A su vez, el 3, ¿es divisible por 3? Sí lo es. Y me da un resultado 1. Fíjense que en el factoreo es necesario abordar de la parte izquierda al 1 en donde se termina de factorear. De este modo, al lado derecho de la línea nos quedan los números primos, que es lo que nosotros buscábamos para poder descomponerlo. Entonces podríamos volver a construirlo, como hicimos anteriormente, en una serie de multiplicaciones, o directamente lo expresamos como potencias, como habíamos hecho antes. Vemos que el 2 se repite 2 veces, por lo tanto puedo escribir 36 igual a 2 al cuadrado por el 3 que se repite 2 veces, o un 3 al cuadrado. Estas son dos maneras de hacer la descomposición en factores primos. En el primer caso, como si fuera en ramas de un árbol, o mediante flechas, que también lo podemos ver así, y en este segundo caso con esta línea vertical que se llama factorización o factoreo. Ahora vamos a proponerles que practiquemos dos actividades sencillas que van a ver en sus hojas. ¿Qué les propongo? Une los números según sean primos o compuestos. Tienen una serie de números y dos carteles con la palabra número primo o compuesto. Deberán unir según sea cada uno. Pueden recurrir obviamente al cuadrito inicial que acabamos de ver en el video. Y en la segunda actividad, descompone en factores primos, que es realizar esta acción que aprendimos en la última diapositiva. Pensar en cada caso, por qué número lo puedo dividir al 26, si tiene mitad, colocar el resultado a la parte izquierda y así analizar las reglas de divisibilidad que en este caso ya comienzan a sernos muy útiles. Nunca se olviden de repasar reglas de divisibilidad y en este caso los números primos para reconocerlos fácilmente en la factorización. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero haber sido clara y les deseo éxito con las tareas y me despido. Hasta la próxima.